El día de hoy vamos a programar el método de la secante en el lenguaje de programación Python. Primeramente vemos la demostración matemática de dicho método. Calculamos una derivada aproximada por métodos numéricos a partir de diferencias divididas. Sustituimos el valor de f' de xy en el modelo matemático del método de Newton-Raphson y obtenemos el modelo de la secante. Aquí está el pseudocódigo de dicho método de la secante. Tengo una variable itera que va a contar el número de iteraciones, un xr que lo igualo con un valor de x1. A error le asigno el valor de 1, ya que error absoluto se va a calcular después de evaluar la condición del mientras. Y me dice que mientras error sea mayor que una tolerancia y itera menor que 100, haga todo el desarrollo que se encuentra en el ciclo repetitivo. X anterior me va a servir para calcular el error absoluto, una vez calculado el valor de XR. Después hace una actualización de valores. X1 se le va a asignar el valor de X2 y a X2 se le va a asignar el valor de XR. Vamos a ver un problema en específico. Queremos determinar la raíz de la función e a la menos x y observamos, existe una raíz alrededor de 0 y 1. Voy a utilizar como valor inicial el 0 y el valor x2, el 1, para iniciar el problema de método de la secante. Vamos a abrir ahora nuestro editor de Visual Studio Code. Y aquí vamos a introducir nuestro método de la secante. From Mac Import nos proporciona funciones en lenguaje de Python, funciones matemáticas, obviamente. Necesito una función a la cual le voy a introducir la ecuación, la cual se va a determinar su raíz o sus raíces según sea el caso. Necesito dos valores iniciales. Este método está considerado como un método de valor inicial. Utiliza el valor x1 y el x2 le doy un diferencial a x1 para que inicie la construcción de mi derivada. Le doy una tolerancia de 1 por 10 a la menos 10, un máximo número de 100 iteraciones, y aquí inicia exactamente lo que vimos en el pseudocódigo. La asignación de itera igual con 0, xr lo inicializo con x1, y aquí tengo la cabecera de mi estructura repetitiva con el print. Aparece la estructura repetitiva mientras que se va a llevar a cabo mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición se hace falsa, me saca de mi estructura repetitiva. Aquí observo el modelo matemático desglosado para ejemplificar las ecuaciones que aparecen en el modelo de la secante. Aquí viene la actualización. X1 va a tomar el valor de X2 y X2 va a tomar el valor de XR. Como en todos los métodos, al final me debe de proporcionar la raíz que voy a determinar, pero f de XR debe ser aproximadamente 0. Error debe ser aproximadamente 0 y me hace el conteo de iteraciones. Voy a realizar una corrida de este método de la secante.
Nosotros sabemos que Python es el lenguaje que más se utiliza en este año de 2024 para resolver problemas de corte matemático. Y la explicación es porque se trata de un lenguaje que tiene una sintaxis muy simple, muy sencilla, y sus comandos son elementales. X1 le asigna un valor de 1 y X2 le asigna un valor de 1.1. Y me da que en 6 iteraciones obtiene una raíz de 0.5671. La evaluación de la raíz es de 0, el error es de 0 y el número de iteraciones es de 6. Cuando hicimos el análisis, propusimos un valor de 0 y de 1, y es lo que vamos a hacer ahorita en esta siguiente corrida del método de la secante programado en el lenguaje de programación de Python. Mi Visual Studio Code hace que mi intérprete de Python se comporte como si fuese un compilador. X1 le doy el valor de 0 y X2 le doy el valor de 1, y observo yo que después de 6 iteraciones me arroja la raíz. Aquí veo las iteraciones correspondientes. Iteración 1, 2, 3, 4, 5, con sus correspondientes resultados: raíz, error absoluto y evaluación de la raíz. Al final, nosotros tenemos que poseer todos esos resultados para estar seguros que se trata de la raíz correspondiente. El día de hoy vamos a programar el método de la secante utilizando Free Pascal. Este es un método de los considerados de valor inicial. Primero vamos a construir el modelo matemático de la secante. Tenemos la forma de calcular la derivada por aproximaciones sucesivas. Después tenemos el modelo de Newton-Raphson. En el modelo de Newton-Raphson, en el denominador donde se encuentra la derivada f' evaluado en xy, sustituimos el valor de la derivada aproximada. Y de esa manera, con álgebra elemental, llegamos a construir el modelo de la secante. Es esta fórmula que está aquí en la parte inferior de la pantalla. Vamos a programar mediante el pseudocódigo el método de la secante para obtener raíces de funciones algebraicas y trascendentes. Observen ustedes que tengo un pseudocódigo muy parecido al método de Newton-Raphson. En lo único que varía es en el modelo matemático. Ahora ya no voy a construir una función que haga la derivada. La derivada la va a hacer el propio método mediante la metodología de aproximación de la derivada. La actualización de valores. A la variable x1 le voy a asignar el valor de x2. A la variable x2 le voy a asignar el antiguo valor de xr. Y de esa manera empiezo a construir mis iteraciones. También lo podemos programar mediante el uso de la estructura repeat, fue anteriormente vista, y mientras, el while. Entonces, usando el while, yo verifico que debo de hacer una inicialización de la variable error, porque nunca la he utilizado en este procedimiento. Entonces, digo que error inicie con un valor de 1. La condición del repeat fue negada y ahora es la nueva condición del mientras. Mientras el error sea mayor que la tolerancia e itera y
y tera sea menor que 100, haga lo siguiente. Entonces, el cuerpo del pseudocódigo es el mismo que del repeat, nada más que ahora el while necesita delimitadores. El ciclo iterativo se lleva a cabo cuando la condición es verdadera. Cuando la condición se hace falsa, me saca del ciclo. Vamos ahora a probar este programita con un ejemplo práctico. El ejemplo es el siguiente. Quiero encontrar la raíz de la función f de x igual a e a la menos x menos x. Observo que existe una raíz entre 0 y 1. El método de la secante, aunque es considerado un método de valor inicial, requiere dos valores de inicio, pero estos valores son para la construcción de la aproximación a la derivada. Bueno, entonces ahora sí abrimos nuestro compilador de Free Pascal. Y aquí tenemos el método de la secante utilizando la estructura de control repeat. Aquí está el método de la secante con la estructura repeat. Procedo a correr mi programa y escojo método de la secante, opción 3. Valor 1, le voy a poner 1, valor 2, le voy a poner 2 y me da la raíz. Puedo hacer otra corrida. Método de la secante, valor 1, 0.2, valor 2, 0.4 y me da la raíz en 5 iteraciones. Observo que el error absoluto es aproximadamente 0 y la evaluación de la raíz en dicha función es aproximadamente 0. Ahora voy a utilizar el método de la secante, pero con la estructura repetitiva mientras. Compilo mi programa, no tengo errores, corro mi programa, escojo la opción 3 y digo que el valor 1 sea 1 y el valor 2 sea 2. Ahí está el resultado por el método de la secante. Le doy otra vez la opción número 3 y digo que el valor 1 valga 0.02 y que el valor 2 valga 0.03 y me arroja mis raíces. Observen que los valores iniciales se dan para la construcción de la derivada aproximada. Este se considera un método de valor inicial. De esta manera hemos analizado ampliamente el método de la secante para resolver ecuaciones algebraicas y trascendentes.